Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé. Mujer de mala vida. Sé quién es esta mujer, Simón. Déjame decirte algo. 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no podían pagarle, les perdonó la deuda. ¿Cuál le amará más? Supongo que el hombre a quien más le perdonó. Tienes razón. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. Saludos, queridos amigos. Les comparto acá esta porción de esta maravillosa película que va a ser de base de introducción del tema que vamos a desarrollar, la parábola de los 2 deudores. Las palabras que vimos, escuchamos, vienen a colación de lo que se nos dice en Mateo capítulo 18, el versículo 1. La pregunta de los discípulos hacia Cristo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor Jesús le tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Prácticamente les dice que si no se vuelven como los niños, en su inocencia, en su simpleza para perdonar, no van a entrar al reino de Dios. Era muy común en aquellos días en que Cristo caminaba entre los hombres que sus discípulos compitan entre ellos. Había una competencia por quién iba a ser el mayor. Podemos ver en ciertas actitudes que tuvo Pedro, en la actitud que tuvo la madre de Juan y de Santiago, de querer que sus hijos estén a la diestra, que estén a la siniestra, de Cristo, del Mesías, en ese reino prometido. Vemos la situación que acontece cuando Cristo baja del monte de la transfiguración. Ellos estaban celosos de lo que habían sido escogidos para subir arriba del monte. Entonces esa competencia iba a dar pie para que el Señor les dijese estas palabras en Mateo 18. Ustedes lo pueden leer completo. Habla de cómo debe ser un cristiano con otro, con un hermano de iglesia, cómo la iglesia debe tratar los errores. Y eso es lo que vamos a ver. Cómo Dios nos trata a nosotros en nuestros errores y cómo nosotros, a partir de ese trato de Dios para con nosotros, cómo nosotros vamos a tratar a nuestros semejantes. Entonces, para introducir la enseñanza de este capítulo, vamos a ir al libro de Miqueas, en el capítulo 6, el versículo 8. Nos dice lo siguiente: Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pide de ti Jehová. ¿Qué pide Dios de nosotros? Solamente hacer juicio. En otras versiones dice justicia. Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Esto es lo que pide Dios de ti y de mí. Ser justo, ser misericordioso y andar humillado para con Dios. Esto es justamente lo que se nos va a enseñar en esta parábola. Pedro, luego de que en el capítulo 18 de Mateo hasta el versículo 19 el Señor les estaba hablando acerca de cómo solucionar los problemas, cómo la iglesia debe actuar ante los problemas, Pedro se llega hacia Cristo. En el versículo 21 nos dice lo siguiente. Le pregunta:
Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Pedro hace una pregunta y prácticamente se intenta responderla a él mismo. ¿Hasta 7? ¿Por qué Pedro dijo esto del perdón? Porque era la costumbre de los fariseos perdonar hasta 3 veces al quien lo había ofendido. Entonces Pedro redobla la apuesta. En vez de decir 3, dijo 6. Pero como el número 7 es un número muy significativo en la Biblia, Pedro dijo 7. Y el Señor Jesús toma esto que dijo Pedro, pero lo amplió en una manera desmedida. Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Este número no quiere decir que yo debo perdonar a la persona 490 veces, si no me estoy equivocando en los números. Quiere decir que cuando alguien vuelve arrepentido y me pide perdón, yo tengo la obligación de perdonarlo. La Biblia nos enseña mucho acerca del perdón. El Señor Jesús, cuando dijo, venid a mí y aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis paz para vuestras almas, también se refiere a esto. Saber perdonar, a dejar el pasado atrás y a seguir hacia adelante. Entonces, para que Pedro entendiese mejor esta enseñanza que el Señor Jesús le estaba dando, dice lo siguiente, lo que ya escuchamos en el relato. Este rey que viene a hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas con uno que le debía una suma desmedidamente grande. Le debía 10.000 talentos de plata. Para que ustedes tengan en cuenta, en los días de Cristo, el reino, digamos, de Israel estaba dominado por los romanos. Tenía gobernadores, el imperio romano, que dominaban Judea, que dominaban distintas partes conquistadas. Pero Herodes al año ganaba 900 talentos. Herodes. Fíjense, más de 10 sueldos de Herodes, los que éste debía a este rey. ¿Qué habrá hecho con toda esa plata a este siervo? Nos preguntamos nosotros, ¿en qué la debe haber malgastado a toda esa plata? Pero este no podía pagar. Entonces lo que se hacía en esa época era tomarlos como esclavos, o vender los hijos, o vender la esposa. En muchas oportunidades en pueblos antiguos perdían su libertad y eran llevados como esclavos a raíz de la deuda. Entonces el siervo postrado le adoraba a este rey y diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, o ten misericordia, como dice otras versiones, yo te pagaré todo. Porque la justicia del rey demandaba que este no podía pagar y tenía que venderle todo, venderle su hijo, con todo lo que poseía y que se le pagase. Pero esta persona, al verse acorralada en esa situación, recurre al lado misericordioso del rey. Y el rey, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Miren eso. Le debía 10.000 talentos, que a dinero de hoy, al precio dólar de hoy, son 195 millones de dólares. Es una deuda que jamás en la vida la iba a pagar. Solamente un multimillonario podría pagar esa deuda, no un siervo. Esos eran los 10.000 talentos. Era algo impagable. Pero movió el lado misericordioso del rey. El rey lo soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó todo. Y saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. ¿Cuánto es un denario? Es un jornal. Un denario es un jornal. Era una suma significativa, pero no era tanto. Equivaldría a casi $300 actuales. Pero esta persona que fue perdonada, que vivió lo que es
el terror de no saber qué hacer ante una deuda impagable, no aprendió nada y fue y aplicó toda la justicia en otra persona que estaba en su misma situación. Entonces le debía 100 denarios, dice el versículo 28, y trabando de él le ahogaba, o sea, lo hostigaba, diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. O sea, lo mismo que este primero había hecho con el rey. El versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿De qué manera se puede pagar una deuda adentro de una cárcel? Es imposible de pagar desde ahí. Ahora dice el versículo 31, y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y vinieron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces el versículo 32, el Señor lo llama, ¿y qué le dice el Señor? Siervo malvado, eres un siervo malvado. Toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esta lección de los dos deudores nos enseña, primeramente, el maravilloso perdón de Dios que obtenemos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Nuestra deuda es impagable. Dice las Sagradas Escrituras que, por ejemplo en Jeremías, que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y Dios, para que no podamos verle. Pero también nos declara que nosotros mismos es imposible que por nuestros medios podamos pagar esa deuda. En Romanos capítulo 6, el versículo 25 o 26 si no me equivoco, dice: porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros estábamos en esa condición de este deudor. La condición era de culpable y la pena que teníamos sobre nosotros era la muerte. Mas aceptando a Cristo Jesús como nuestro sustituto, y esto vamos a ver más adelante qué quiere decir esto de sustituto, Él paga nuestra deuda. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, ese gran don de Dios en Cristo Jesús, es la vida eterna. Veamos versículos que hablan acerca del perdón. Por ejemplo, vamos a ver una gran limitación que tiene el ser humano, que era lo que estábamos hablando hace un instante. En Jeremías, el capítulo 2 de Jeremías, el versículo 22, nos dice lo siguiente: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. ¿Cómo están nuestros pecados delante de Dios? Sellado. No hay forma de que nosotros nos saquemos pecados de encima por nuestros propios medios. Es algo imposible. Es una obra imposible. Están sellados delante de mí. Por ejemplo, ustedes ven la tapa de un motor y allí dice grabado en un hierro fundido, por ejemplo, puede decir Chevrolet. Es imposible borrarla. Así el pecado está delante de Dios. Nuestro pecado está sellado, es imposible de sacar. ¿Qué quiere decir? Que la salvación es imposible por meritocracia. Nadie llega al cielo por sus obras, sino es que Dios baja hacia el hombre. El hombre no puede elevarse hacia Dios. Dios, siendo Cristo, bajó para elevarnos a nosotros mismos. Dice ahora, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 64,
El capítulo 64 de Isaías nos dice sobre lo que nosotros creemos que es justicia, o como bien podríamos decir, la actitud del primer deudor hacia el segundo deudor, cómo lo hostigó y lo persiguió. ¿Qué opina el Señor acerca de lo que nosotros creemos como justicia? Dice capítulo 64 de Isaías, el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y como caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué es para Dios las obras de justicia nuestra? Acá nos dice como trapos de inmundicia. Para que ustedes tengan idea de qué quiere decir esta expresión trapo de inmundicia, en el Antiguo Testamento se nos habla de que las mujeres estaban impuras en esos días de su menstruación. No podían presentarse al santuario estando impuras, sino hasta que acabase el tiempo de su impureza. Bueno, esto ya fue abolido en el Nuevo Testamento por el sacrificio de Cristo, por supuesto, pero las mujeres en ese tiempo usaban trapos en lo que se envolvían. En ese tiempo no habían toallitas, entonces se usaban estos trapos. Imagínense en esos lugares que no había agua fácilmente, no había una higiene como la que se puede acceder en ciertas partes del mundo ahora, cómo terminaban ese trapo al final del periodo de la menstruación. Bueno, así de esa manera Dios ve lo que nosotros contemplamos como justicia, trapos de inmundicia. Es decir, nosotros tenemos una deuda impagable para con Dios. Pero ahora el Señor nos invita. Vamos a ir al capítulo de Isaías, el capítulo 1, el versículo 18. Nos dice aquí la palabra de Dios. 1, 18 de Isaías. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. Nos invita, ven, pongámonos a cuenta. Como pudimos ver en el tema anterior acerca de la oración, es el método de cómo el cristiano puede purificarse de los pecados pidiendo perdón a Dios. Dios te perdona, te limpia y te saca tu mancha. Acá nos está invitando, ven, nos pongamos a cuenta. Y van a ser purificados nuestros pecados. No importa cuán lejos te hayas ido, no importa qué es lo que hayas hecho en tu vida pasada. La invitación de parte del Señor es esta. Acércate a Él. Puedes tener simbólicamente una deuda espiritual con Dios de 195 millones de 10.000 talentos, pero el Señor está dispuesto a hacer contigo un pacto y a que nazcas de nuevo. Veamos otro texto acerca del perdón. En el libro de Miqueas, en el capítulo 7, el versículo 8, es un texto hermoso, dice: Tú, enemiga mía, no te huelgues de mí, porque aunque caí, he de levantarme. Aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Ahora dice el versículo 19. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros reconocemos nuestra deuda. Es un paso importante en la parábola que el deudor reconoce su deuda, porque en la vida presente, en la vida espiritual del cristiano, el que no reconoce su deuda jamás va a pedir perdón. Esa es la actitud de una persona soberbia. Nunca analiza su obra
y por lo tanto no sabe de qué tiene que arrepentirse. Entonces, la vida del cristiano, como leímos en el versículo del principio, es andar humillado ante Dios, siempre pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados, porque de una o de otra manera, sea en pensamiento o en hechos, terminamos pecando. Entonces, usted imagínese por un momento, la deuda de este deudor, me imagino que no debe ser una deuda de un momento a otro. No, esa deuda no se debe haber acumulado de un momento a otro, sino de toda un tiempo largo en que esta deuda se estaba desarrollando, ¿no? Imagínense usted, hermano, querido que me escucha del otro lado, ¿cuántas veces te equivocaste en el día? ¿O cuántos pecados tuviste a la semana? ¿Cuántos pecados tuviste al mes? ¿Cuántos pecados tuviste a los 3 años, a los 5 años, a los 30 años, a los 50 años, a los 70 años? Si empezáramos a sumar, si pudiera ser eso posible, seguramente estaríamos cerca de los 10.000 talentos, hermano. Imagínese usted que cada vez que de acá en adelante, hasta el día que le toque ir al descanso, todos aquellos pecados de los que usted le va a pedir perdón a Dios. Porque la vida del cristiano es la lucha, es la carrera de la santificación. 7 veces cae el justo, mas torna a levantarse, también lo dice el Señor, ya que hablamos del número 7. Imagínese cuánta es la deuda después de todos sus años. Entonces, cuando usted vive pidiendo perdón al Señor, el Señor toma todos tus pecados, lo arroja en el fondo del mar y usted es perdonado de esa manera. Entonces, cuando usted tiene eso en conciencia, va a obrar de manera distinta con el hermano que se equivoca, con el hermano que te ofende, con el que te hizo daño. Vas a obrar de manera distinta cuando veas que alguien no comparte tu idea, que no está de acuerdo con lo que tú dices. Vas a obrar de manera distinta cuando veas que a otro le pase lo que a ti ya te pasó. Hay algo trágico, queridos amigos, en la vida del cristiano. Hay algo trágico cuando te pasa algo y Dios hace que vivas esa lección, que vuelva a pasar de otra manera y vuelvas a caer en el mismo error o mofarte de que a alguien le pase eso. Nosotros debemos permanecer conscientes de esta lucha del bien y del mal en la que estamos entramados y enredados. Es una pelea constante contra el reino de las tinieblas y contra nuestras propias concupiscencias, de las cuales se vale Satanás para tentarnos. Pero ahí tenemos que tener la conciencia de que el otro también tiene mi propia lucha, también le duele, también le sabe amargo cuando peca. Entonces, así como el Señor toma todos nuestros pecados y los arroja en el fondo del mar y hace foja cero, también yo tengo que tener la misma conciencia para mi prójimo que se equivocó. Eso es lo que nos va enseñando la Escritura. Por ejemplo, vamos a ver el libro de Colosenses, el capítulo 3. Nos va a decir algo que nos viene muy bien en la temática que estamos estudiando. Capítulo 3, el versículo 13. Nos dice: sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera en que Cristo perdonó, así también vosotros hacedlos. Y sobre todas estas cosas vestíos del amor, el cual es el vínculo de la perfección. Fíjense a qué nos lleva: a vestirnos del amor, a aprender a amar al prójimo. Como mencioné en temas anteriores, en la Biblia hay temas muy profundos, hermosos y maravillosos, tan profundos que el Señor siempre va a tener perlas constantemente para darnos. Hasta el día en que moramos vamos a seguir sacando perlas maravillosas. Pero las cosas más sencillas son las más sencillas de entender, son las más difíciles de obrar. Amar y perdonar al prójimo no nos sale de manera natural. Es una lucha, es una práctica, y la práctica se vuelve hábito. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser misericordioso y no ser como el primer deudor para con el segundo deudor.
Cuando estudiamos el tema de la oración, yo les dejo acá la descripción del mensaje cómo orar, cómo comunicarse con Dios. Ahí hablamos acerca del Padre Nuestro. Que dentro del Padre Nuestro el Señor Jesús dijo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando termina el Padre Nuestro dice, vuelve a repetir, porque si no perdonamos a los que nos ofenden, Dios no nos perdona a nosotros. También dije que las parábolas tienen un sentido profético. Y esto va a ser lo que realmente va a pasar conmigo cuando sea el día del juicio. Yo vivía pidiéndole perdón a Dios, pero yo no perdoné nunca a nadie. Cuando sea el día del juicio, el Señor me va a decir, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Debemos vestirnos del vínculo perfecto que es el amor. Dice en el libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 32, lo siguiente. Dice, antes sed los unos con los otros benignos, misericordioso, perdonándonos los unos a los otros como también Dios os perdonó en Cristo. O sea, el primer deudor debía ser así con el segundo deudor. Como él fue perdonado, él también debía perdonar al prójimo, así yo también debo perdonar al que me ofende. Ahora, ¿por qué hablamos tanto de este punto? Y de lo que dijo en capítulo 18, versículo 15, 16, 17, en el mismo capítulo que estábamos estudiando. Si vieres a tu hermano que pecare contra ti, ve y repréndele tú solo. Nos habla de los pasos sabios que nos da el Señor para solucionar un problema pronto, ¿no? Ve y háblele tú. Si no te hiciere caso, ve y lleva a otro. Y si no se lo hiciese caso a esos dos, ve y llévalo a la congregación. Y si no hiciese caso a la congregación, es decir, una persona que está obstinada, endurecida, tenlo por étnico y por publicano. Es una persona pecadora. Recién en ese caso. ¿Por qué nos habla tanto de esto? Porque nos dice, por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo 10, el versículo Primera de Corintios, no, en el capítulo 5, no, era Segunda de Corintios, perdón, en el capítulo 5, el versículo 10, dice lo siguiente, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Escuchen esto, cuando llegue el día del juicio, cada uno va a tener que dar cuentas de lo que hizo mientras estuvo acá en la tierra, mientras estuvo vivo. Sea bueno o sea malo, el que fue misericordioso se le dará misericordia, y el que fue inmisericordia va a recibir falta de misericordia en el juicio. Por eso es importantísimo, hermano, aprender esta práctica. Religioso es cualquiera, ahora cristiano son los que son como Cristo. Cristo aún cuando estaba colgado en la cruz, viendo las atrocidades que le estaban haciendo, que lo desnudaron, que se le burlaron, que lo abofetearon, que le clavaron las espinas en la cabeza, que lo crucificaron y que hasta aún en lo último de su vida se les burlaban. Y Cristo antes de morir nos dio una gran lección. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No tenían idea de que estaban matando al Dios hecho carne. No saben lo que hacen. Entonces el Señor proveyó para ellos algo más, un rescate más. Le dio más gracia. Qué gran ejemplo que el Señor nos da a nosotros también para... De manera que esa misericordia que el Señor usó con ellos iba a extender el tiempo de la destrucción en el año 70. La destrucción de Israel tendría que haber caído en el año 31, más vino en el año 70 por esas palabras del Señor. Ahora, nos dice, por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, el versículo 8. Un versículo
hermoso a tenerlo en cuenta, ¿no? Dice, sobre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tened sobre todo ferviente amor. La parábola del buen samaritano nos demuestra lo que es el amor en la práctica. Estaba un hombre malherido, pasó un fariseo, un doctor en las leyes, que sabía todo el Antiguo Testamento, y no lo ayudó. Después pasó otra persona también, no lo ayudó. Pero pasó una persona que nada tenía que ver con el Evangelio, ni con el pueblo de Dios, y tuvo misericordia. Lo llevó, le sanó las heridas y pagó todo lo que tenía que pagar para que esa persona sea restablecida. Eso es el amor. Usted sea amoroso, sea misericordioso, y el Señor le va a perdonar multitud de pecados. Dice en el capítulo 6 de Gálatas, el versículo 1. Dice lo siguiente: Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. Si yo veo a alguien que se equivoca, no es solamente ir y darle con la Biblia y cortarle el cuello con un texto bíblico. No, dice, si vieren algún hermano con alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu. ¿Con qué espíritu? Con Espíritu Santo, con los frutos del Espíritu, la paciencia, el amor, la benignidad, la mansedumbre, no con la ira, no con ánimo de venganza. Restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ojo, no, miren, un examen. Primero me tengo que examinar yo antes de ir a señalar a otro. Porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos o los otros las cargas y cumplid así la ley de Cristo, que es la ley del amor. El Señor dijo en el Sermón del Monte, no juzguéis o seréis juzgados, porque con la misma vara que vosotros medís, seréis medidos. Es así como el Señor nos manda a hacer en esta vida. Nosotros vamos a resucitar y vamos a recibir el pago de lo que hemos hecho en esta vida, lo que hicimos en el cuerpo, dijo allí Pablo en Corintios. Ahora, esto nos da pie para el siguiente tema. El siguiente tema que vamos a ver va a ser la parábola del rico y de Lázaro. Este tema es clave, es maravilloso, y los invito a todos a activar la campana, a darle like a este mensaje para que te llegue la próxima notificación de este mensaje. Para el mundo cristiano no hay parábola más importante que la del rico y Lázaro, porque es decisiva. Esta parábola abre los caminos para una creencia o para otra. En ella vamos a ver si la parábola era literal, si era una parábola, si era una alegoría, si era un símbolo, qué es lo que quería transmitir acá. Pero vamos a encontrar en una de tantas enseñanzas de la parábola del rico y Lázaro, que es en esta vida, es en el hoy, es aquí mientras respiro, cuando yo tengo que obrar el bien, porque después de la vida ya no va a haber otra oportunidad de obrar el bien. Ya nadie te va a poder sacar de la dicha eterna o de la perdición. Es ahora, es el hoy. Y vamos a cerrar este tema con una reflexión del sabio Salomón respecto a lo que es la vida. En Eclesiastés se nos dice lo siguiente. En Eclesiastés, el capítulo 9, nos dice lo siguiente, un consejo. Dice 9, el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, o sea, ya no tienen más obra.
También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya, ni tienen ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. El versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, no hay tal cosa que en otra vida yo voy a tener otra oportunidad de obrar diferente. Eso es un engaño satánico. Cuando en el Edén se le dijo a Adán y Eva, si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, la serpiente tergiversó la verdad y no dijo la verdad. Le dijo a Eva, no, serás como Dios y no vas a morir. Esa idea de que hay otra oportunidad en esta vida para arreglar las cuentas con Dios no viene de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, hay personas que creen en la posibilidad de una reencarnación, lo cual la Biblia desautoriza completamente esa teoría de la reencarnación o esa teoría del eterno retorno. Dice en el capítulo 9 de Hebreos lo siguiente. Hebreos capítulo 9, el versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Fíjense, allá nos dijo Pablo que vamos a comparecer en el cuerpo, que vamos a comparecer delante del trono del tribunal de Dios, todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, cuando estábamos vivos. Pero ahí ya no hay oportunidad de hacer o de deshacer las obras que hicimos. Pero acá se nos dice, de la manera que he establecido que todos los hombres mueran una vez. No va a morir ni 2, ni 3, ni 50 veces reencarnando de diferentes formas hasta lograr una forma de vida más elevada. Eso no es bíblico. Eso no viene de Dios. Sino que las personas van a morir y van a recibir el juicio. Ahora, respecto a esto y para ir cerrando la idea. El Señor Jesús lo dijo en una parte. Antes de ir al altar y ofrecer tu sacrificio, ve y procura ponerte a cuenta con tu hermano. Procura ponerte a cuenta con tu hermano. ¿Pero por qué? Porque si yo no perdono al tal, Dios no me va a perdonar a mí, por lo tanto me vuelvo culpable de juicio. En otra parte dice el Señor Jesús, airaos pero no pequéis. Se pueden enojar, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga sobre vuestra cabeza. O sea, que me dure el enojo hasta el otro día, y a la semana, y al mes, y al año, y nunca lo perdono. O ese perdón cristiano, sí te perdono, pero nunca más vuelvo a ser igual como vos. Nunca más vuelvo a ser igual con vos. Eso es un falso perdón y un mal concepto distribuido dentro del cristianismo. El perdón de Dios es perdón absoluto. ¿Qué pasaría si el Señor nos perdonara a nosotros a media? El Señor Jesús también dijo, el que llama raca o necio o tonto a su hermano es culpable del juicio. Fíjense hasta dónde nos puede llevar las enseñanzas de las parábolas, a hablar del juicio de Dios. Porque acá vemos que los consiervos del deudor le fueron y le informaron al Señor las actitudes que tuvo el primer deudor con el segundo deudor. Ahora, el Señor Jesús nos dice que los ángeles suben y bajan todo el tiempo del trono de Dios. Y ahora vamos a ver un versículo que nos dice en Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 10, ¿quiénes son esos consiervos nuestros? Dice, y yo eché a sus pies para adorarle. Ve a un ángel, Juan, ¿no? Fíjense si el ángel se dejó adorar. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Ah, el ángel no se dejó adorar. Qué extraño, ¿no? Mira, no lo hagas. Yo soy siervo contigo o consiervo tuyo y con tus hermanos, los que tienen esta característica, el testimonio de Jesús. Dice, adora ¿a quién? A Dios. El ángel no se dejó adorar. Dijo que adoren ¿a quién? Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Materia para otro tema en otro contexto. ¿Quiénes son esos consiervos? Son los ángeles, que llevan
nuestro accionar, ellos llevan su testimonio para Dios de todo lo que hacemos, y nuestras obras están escritas en los libros del cielo. Entonces, amigo, querido amigo, te invito a aprender de la actitud misericordiosa que tuvo el rey para con el primer deudor. Acuérdate que tú también fuiste deudor, que eres deudor. Todo el tiempo somos deudores. En Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 7 dice que si alguno dice que no peca, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Sí pecamos, pero hay una diferencia cuando pecamos de manera premeditada y otro de manera accidentada, o por torpeza, o por ignorancia, o por un momento de descontrol. Pero de todas formas, de todo tipo de pecados, debemos arrodillarnos y pedir perdón al Señor. Hermano querido, te invito a la próxima sesión de este canal, Principio de Vida. Vamos a seguir con la siguiente parábola: el rico y Lázaro. Te aseguro que esta parábola va a cambiar tu forma de ver muchas verdades que la vamos a ir desarmando aún en los temas posteriores a estudiar la parábola de rico y Lázaro. Quiero dejarte este mensaje y decirte: busca el vínculo perfecto que es el amor. No lo tienes, no te sale, no tienes paciencia, no tienes misericordia, eres rencoroso. Recurre a Dios, ponte de rodillas, ora a Dios y dile: Señor, dame paciencia, Señor, dame misericordia, Señor, enséñame a amar, Señor, enséñame a perdonar. Y de esa manera, querido amigo, y con la insistencia y con la constancia, Dios nos dará su Espíritu Santo y obrará el cambio en nosotros. Que Dios nos ayude en esa obra. Esto fue Principio de Vida. Él me sostendrá.